Hoy en Desayunos Informales vamos a hablar de sociedades bíblicas en el mundo y en el Uruguay. Es por eso que recibimos al secretario general de la Sociedad Bíblica del Uruguay, Samuel Duarte, y al doctor en teología, el doctor Pedro Gaudiano. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buen día para ambos, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Un gusto, buen día. Igualmente, muchas gracias. Buen día para todos ahí. Muy bien, bueno, para contextualizar, ¿qué es Sociedades Bíblicas? Bien, la Sociedad Bíblica es una organización mundial que tiene 200 años aproximadamente en el mundo. Y bueno, actuamos de manera local y básicamente el objetivo principal es la traducción de la Biblia, ¿no? Un libro que es el más leído, el más vendido en el mundo y bueno, la Sociedad Bíblica se enfoca mucho en la traducción de la Biblia y hacer llegar a todas las culturas, las comunidades, el texto bíblico. ¿Por qué es importante el mes de septiembre para ustedes? Septiembre, bueno, desde hace muchos años que se celebra como el mes de la Biblia, si bien creemos que la Biblia es importante para la humanidad, el aporte que tiene, pero septiembre le damos un marco de referencia porque se tradujo hace unos cuantos años, alrededor del 400 después de Cristo, la Vulgata Latina, el 30 de septiembre, San Jerónimo fue el traductor de la Vulgata Latina, y en 1569 también hay un acontecimiento también que nos anima a celebrarla, que se terminaron de traducir los 260 primeros ejemplares en español de la Biblia. Entonces, bueno, septiembre es el marco de referencia y siempre queremos darle ese espacio para que se celebre el mes de la Biblia en septiembre. Bien, ¿qué importancia tienen en el mundo las sociedades bíblicas? Bueno, la importancia es lo que aporta en las traducciones, porque ese es el principal objetivo de las traducciones, y lo que aporta es en el lenguaje, enriquece el lenguaje, aporta, y te puedo contar que ahora en Uruguay se está traduciendo la Biblia a la lengua de señas, aprovechar que esta semana también se celebra la lengua de señas uruguaya. Traducir la Biblia a la lengua de señas uruguaya enriquece el vocabulario, entonces podemos decir que el aporte de mantener viva la lengua y enriquecer las culturas es lo que podemos destacar. Le quería preguntar a Pedro que nos contara algo sobre los libros que escribió sobre Artigas y su relación con la Biblia. Bueno, efectivamente yo publiqué 2 libros sobre Artigas y su fe cristiana. En realidad el primero se titula Artigas Católico y el otro Los valores de José Artigas para iluminar el Bicentenario. Y entre otras cosas, y por eso justamente es significativo en el día de hoy, Artigas sabemos que tradujo la Biblia del castellano al guaraní, porque él en la última etapa de su vida en el Paraguay enseñaba la doctrina cristiana. Esto es un testimonio que yo pongo de relieve en ambos libros de un niño en aquel momento, Juan León Benítez, que fue el último testigo ocular que vio a Artigas vivo en el Paraguay. Este niño murió cuando iba a cumplir 103 años de edad, en 1945. Por lo tanto, siendo anciano, 2 autores lo van a entrevistar, le van a preguntar y le dicen, bueno, ¿qué recuerda de Artigas? Y entre otras cosas, Juan León, ya siendo anciano, va a decir, don José Gervasio, cuánto me quería. De tarde reunía a todos los niños del barrio y nos enseñaba la doctrina cristiana. Recuerdo que nos decía, hay que hacer la caridad sin mirar a quién se hace. Y así yo recojo en ambos libros muchos relatos, muchos testimonios de personas que tuvieron contacto con José Artigas al final de su vida, sobre todo, donde se juntan los testimonios más potentes de su fe cristiana. Cosa muy poco conocida en nuestro querido Uruguay. Yo suelo hablar de la faceta amputada del prócer porque de la espiritualidad, de la fe cristiana de Artigas, de cómo enseñaba la doctrina cristiana, de cómo le puso purificación a su cuartel general, lo bautizó con ese nombre justamente en honor a la purificación de la Virgen María. Eso yo lo demuestro documentadamente en ambos libros. El Artigas Católico es mucho más académico, 750 citas a pie de página, es un ladrillo académico, digo yo, porque es muy arduo de leer. Pero el otro, Los valores de José Artigas, que está a la venta en todas las librerías,
Justamente es un libro de mucho más acceso para todo público, donde damos a conocer a través de pequeñas fichas, 33 fichas ilustradas, breves, concretas, estas características más potentes de la fe cristiana de Artigas, del valor del cristianismo en su vida personal y también en todo su ideario. Qué bien. Bueno, también se hizo la traducción del primer libro bíblico, ¿no? Para lenguas de señas para personas sordas. ¿Qué nos pueden comentar sobre esto? Sí, acabamos de terminar con ese proyecto. Llevó un año más o menos, fue lo que demoró, y se terminó por primera vez en la historia de Uruguay traducir un libro completo, el libro de Jonás, a la lengua de señas uruguaya. Algo que por ahí es interesante, por lo menos nosotros, de parte de la comunidad sorda, cuando ellos por primera vez tradujeron la Biblia, o esta historia de la Biblia, la abrieron y dijeron, bueno, por primera vez se nos abre la Biblia para nosotros, ¿no? Que para uno que quizás la tiene tan frecuente o la tiene una librería en la biblioteca en casa. Sí, como para decíamos ellos fue hoy, algo un libro tan antiguo, ¿no? Exacto, un libro que tiene historia que no la podemos negar en la humanidad hasta el día de hoy. Y bueno, que la comunidad sorda de nuestro país tenga la Biblia traducida a su lengua es importantísimo. ¿Esto ya está a la venta? ¿Ya se puede conseguir? Bueno, bien, gracias por la pregunta y la aclaración. Esto es totalmente gratuito. Bien, se puede acceder a través del canal de YouTube, del canal de YouTube de la Sociedad Bíblica del Uruguay, y es de difusión gratuita para toda la comunidad sorda del país. Perfecto. Impecable. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias, Samuel, Pedro, por este contacto. Gracias, abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes. A ustedes también, Igualmente, muchas gracias. adiós. Gracias, hasta luego.